Definitivamente es el libro que se lleva todos los récords y no hay otro ni siquiera cercano que se le asemeje. Así que vamos a apoyar esta afirmación con argumentos concretos y bien sólidos. Así que tome nota, Etimológicamente su nombre procede del griego biblión, que significa rollo, libro o papiro. Cuando se compara con cualquier otro libro en la historia, nos damos cuenta de que no es un libro más, sino que es el libro por excelencia, con datos impresionantes como ningún otro. Mire, es el primer libro impreso en la historia, lo cual tuvo lugar en la pionera imprenta manual de Johannes Gutenberg en Alemania en el año 1449. Y según datos históricos, se cree que no se llegó a imprimir su versión completa hasta el año 1455. A esta primera impresión se le llamó la Biblia de las 42 líneas, ya que contaba realmente con 42 líneas impresas por página, dividida en 2 columnas con letra gótica. Además, es el libro más combatido a lo largo de los siglos, que fue prohibido por emperadores, reyes, jefes de estado, religiosos, fue quemado, escarnecido por muchos, incluso condenado y pensado de que iba a desaparecer. Sin embargo, hoy en pleno siglo XXI sigue siendo el más traducido, ya sea en su totalidad o parte de él, llevándose a más de 2.550 idiomas o dialectos, como ningún otro libro en la historia. Además, es el más difundido. Se registran más de 6.000 millones de copias, total o parcial, de este libro, y todo en apenas 2 siglos. Para los historiadores es una fuente de información sobre las civilizaciones antiguas. La arqueología incluso en la actualidad demuestra cada vez más con sus hallazgos que la narrativa bíblica histórica es veraz, descubriendo a su paso más y más pruebas palpables de que los eventos, personajes, datos antropológicos, culturales e históricos, etc., son reales, o sea que verdaderamente tuvieron lugar, llegando a desarrollarse incluso una rama específica dentro de la arqueología que se le denomina arqueología bíblica. Además, para la ciencia, la Biblia pasó a ser de un simple libro de historias a convertirse en objeto de estudio real, veraz y objetivo, ya que al cumplirse en el pasado los eventos proféticos que fueron narrados, además de los muchos hallazgos arqueológicos, hoy es motivo de enfoque científico hacia eventos relevantes que aún están por suceder en la historia de la humanidad. La Biblia ha sido además fuente de inspiración para muchísimos artistas, conocidos pintores y escultores, como es el caso de Leonardo da Vinci, Rafael, Mantegna, Rubens, o relevantes escritores como John Maxwell Coetzee, Amos Oz, Emmanuel Cajer, Giorgio Agamben, Eduardo Mendoza y tantos otros, así como muchas obras musicales, entre las cuales destaca la muy conocida In the Rivers of Babylon, o sea, en los ríos de Babilonia, del grupo The Melodians, popularizada por los Boney M, basado en el Salmo 137, versículo 1, 3 y 4, el cual expresa el lamento del pueblo judío en el exilio tras la conquista de Jerusalén en el año 607 a.C. por el imperio de Babilonia. Y todo esto sin contar las muchas veces que ha sido llevada al cine en largometraje o series de televisión. Por otra parte, permítame decirle que muchos dichos y expresiones del lenguaje actual han sido tomados de la Biblia, así como lo está escuchando. Tales son los casos de al César lo que es del César y a Dios pues lo que es de Dios, o sencillamente ojo por ojo y diente por diente, o se lavó las manos como lo hizo Poncio Pilatos, o justo por pecador y también pues lleva tu cruz. Ahora escuche, la manera en que fue transmitida a lo largo de la historia es realmente sorprendente. Desde Moisés, hace aproximadamente 3.500 años, hasta que se dispuso el papel, los textos bíblicos fueron grabados en tablas de arcilla, escritos en papiros y luego en pergaminos. Durante aproximadamente 30 siglos, una gran cantidad de copistas trabajaron con esmero haciendo copias de los textos bíblicos. Pero obviamente con la imprenta y las tecnologías modernas, todo cambió, haciendo posible el rápido incremento de reproducciones de los textos bíblicos. Ahora, los seres humanos llegamos a este mundo y partimos de él, pero la Biblia permanece y perdura entre nosotros a pesar de los obstáculos a lo largo de los siglos, demostrando que es Dios mismo quien cuida de su palabra, como dice Marcos capítulo 13, versículo 31. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora escucha esto, en su estructura central, la Biblia es un libro único, formada por una especie de colección o biblioteca de 66 libros. 39 de ellos forman parte de lo que conocemos como el Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, incluyendo los 4 evangelios. Ahora, más de 40 autores inspirados por Dios durante un periodo aproximado de 1400 años escribieron estos libros de inspiración divina. Y algunas de estas personas pues fueron políticos, reyes, un pastor, un pescador, etc.
estando ellos en lugares muy diversos como el desierto o en un calabozo, en un palacio, en una cárcel o en el exilio, etc. Ahora, el estilo de estos libros es igualmente muy variado, desde relatos, poesías, proverbios o incluso profecías. Ahora, los estudiosos encontraron un total de 63.779 referencias cruzadas dentro de la Biblia. ¿Y esto qué significa? Que una misma idea está vinculada o hace referencia a ella misma en otras partes de las Escrituras. Y esto no sucede en ningún otro libro alguna vez escrito en la historia. La Biblia no es un tratado científico, ni un manual de historia, ni un tratado de filosofía. Sin embargo, trata muchos temas fundamentales, tales como la creación del universo y del ser humano, el tema del bien y del mal, la vida cotidiana, el futuro de los seres humanos y su salvación. Y aunque pasen los años, la Biblia siempre es actual debido a su contenido, así como nosotros hoy en la actualidad. También los hombres y mujeres del tiempo de la Biblia buscaban pues la felicidad, la paz, la seguridad. Y respecto a estas necesidades, la Biblia revela cuál es el plan de Dios para sus criaturas, un plan lleno de amor y de redención. Ahora, cuando se recibe su mensaje sin prejuicios, la Biblia da paz, extiende el perdón de Dios, la esperanza y el consuelo, y pasa a ser una guía segura de su vida, aceptándola no como la palabra de hombres, sino como según lo es verdaderamente la palabra de Dios, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ahora, nadie pone objeciones y todo el mundo está de acuerdo en reconocer de que en realidad la Biblia ocupa un lugar importante en el patrimonio cultural y religioso de la humanidad. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué considerarla como desfasada o anticuada con respecto al mundo actual? ¿Por qué la Biblia no respondería entonces a las preocupaciones del ser humano en la actualidad si de hecho ya ha sucedido y la ha estado haciendo a lo largo de la historia? Mire, las necesidades fundamentales del ser humano no han cambiado tanto y le exhorto a que lea la Biblia. No en una pequeña porción, sino toda ella. Su mensaje esencial es comprensible para todos. Puede comenzar incluso, y le exhorto, leyendo los evangelios, los hechos de los apóstoles y las epístolas paulinas, evitando leer al azar, sino siguiendo un orden lógico. No se deje desanimar por algún pasaje en específico que usted no entienda, o sea que le resulte de difícil comprensión, sino que puede marcarlo y buscar incluso información en fuentes externas que le ayude a su comprensión. Y para ello le exhorto a algunas que son muy recomendadas, como es el caso de el Diccionario Bíblico Strong, la Enciclopedia Bíblica, Biblias de estudio con referencia a los idiomas griego y hebreo, entre muchas otras, que son herramientas de estudio muy útiles que nos ayudan a una mejor comprensión de los textos bíblicos y del mensaje bíblico en general. También es importante considerar que cuando leemos la Biblia nos vamos a colocar ante tres temas generales y fundamentales a tratar. El primero es Dios, el segundo el hombre y el tercero la vida y la muerte, conduciéndonos a establecer una relación íntima con una persona viva, y me refiero a Jesucristo, sobre el cual habla toda la Escritura, como nos dice Jesús mismo en Juan capítulo 5 versículo 39. Pero mire, el mensaje bíblico en realidad ha transformado totalmente la vida de innumerables hombres y mujeres a lo largo de los siglos. No es un libro reservado para los sabios o los teólogos, sino que es un libro para todos. Léalo con sencillez, con esperanza, y verá cómo en sus páginas descubrirá a un Dios vivo, que da la vida y que Él nos la ha revelado en su enorme amor y misericordia. Y escuche esto, ningún otro libro ha sacado el mayor número de lágrimas, ha iluminado el mayor número de conciencias, ha apaciguado el mayor número de remordimientos y regenerado al mayor número de personas que la Biblia, la santa palabra de Dios. Y aquí le dejo algunos textos que usted puede checar y que demuestran la intervención divina en su revelación. Éxodo 24:12, segunda de Timoteo 3:16 y segunda de Pedro 1:21, porque Dios no deja de maravillarnos con su perfección. Por tanto, hay muchos otros datos impresionantes, así que si usted conoce alguno, por favor compártalo y déjelo aquí en los comentarios. Y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Dios le bendiga.